A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Si usted viviera en la Edad Media, se levantaría a la madrugada a trabajar, y al regresar a casa en la noche no habría luz ni libros para leer. Y además, casi con seguridad, usted no sabría leer. Su cabeza estaría llena de historias, de fantasmas y milagros, de apariciones, del infierno, del cielo y el pecado. No tendría nada en qué pensar. Sabría que el sol gira alrededor de la tierra y que abajo, en las entrañas de la tierra, que es plana, está el infierno. En ese ambiente de Edad Media, al norte de Italia, nació un joven que se dedicó al extraño oficio de pensar. Se llamaba Giovanni Pico della Mirandola y años más tarde se convirtió en uno de los grandes humanistas de su tiempo. Pico della Mirandola, antes de los 20 años, dominaba el griego, el latín, el hebreo, siríaco y el árabe. Y era un erudito en historia y filosofía, y poco tiempo después se hizo monje dominico. En la búsqueda de nuevos horizontes intelectuales, escribió un conmovedor ensayo titulado Oración por la dignidad del hombre. Pero tales ideas no fueron bien miradas por la Iglesia, y Pico della Mirandola fue a parar con sus huesos a la cárcel. Después de aquella experiencia, su espíritu se opacó y no volvió a ser el mismo. Pico della Mirandola, profundo humanista, nos abrió las puertas de la libertad de pensamiento, y estaba naciendo un día como hoy, 24 de febrero de 1463. Y nos dejó luces para alimentar la libertad de pensamiento y de la dignidad humana. Las principales noticias del día. Titulares. La ley para atraer inversiones llegó a la Asamblea Nacional. La Asamblea censura y destituye a Ruth Arregui, superintendenta de bancos. La Corte Nacional entrega terna para elegir nuevo titular de la Judicatura. Prefectura declara emergencia a Pichincha debido a las lluvias y a las vías cerradas. Tributación de hoy, convenios de doble tributación. En el segmento de opinión, a la voz del carnaval, la economía se levanta. En política internacional cambió el mundo. Los editoriales serán de Camilo Román Rivas. La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar su cuenta. Hernán Pérez Luz, El asalto. José Hernández, pero ¿quién es en realidad Jaime Nebot? Mario Ponce Lavalle, lo sucio en política es global. El blog de la noticia. Noticias del día. La ley para atraer inversiones llegó a la Asamblea Nacional. La tarde de este 22 de febrero de 2022, el Ejecutivo envió el proyecto denominado Ley para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. La propuesta legal contiene los siguientes puntos: reformas para promover alianzas público-privadas, creación de zonas francas, incentivos tributarios para zonas francas, subsanación de problemas estructurales para diversos sectores, transformación digital, solidez del sistema financiero, reforma al mercado de valores, desarrollo inmobiliario y competencia. El proyecto de ley tiene el carácter de económico urgente, lo que significa que el legislativo deberá tratarlo en 30 días. La Asamblea censura y destituye a Ruth Arregui, superintendenta de bancos. La Asamblea Nacional aprobó la moción de censura y destitución de la superintendenta de bancos Ruth Arregui tras el proceso de juicio político en su contra.
La destitución de Arregui obtuvo 85 votos a favor de UNES, Pachacutic y la Izquierda Democrática. También obtuvo 15 votos en contra, principalmente de la bancada oficialista BAN, y 32 abstenciones, principalmente del Partido Social Cristiano, BAN e Independientes. El juicio político contra Arregui fue planteado por incumplimiento de funciones. Se le acusó de 8 causales, entre las que constan la falta de control a las instituciones financieras para prevenir fraudes digitales, la falta de control a instituciones ilegales como Big Money en Quevedo, las renegociaciones de los bancos con sus clientes durante la pandemia. Durante su defensa, Arregui defendió sus acciones y dijo que las acusaciones carecen de sustento. Aseguró que la superintendencia ha garantizado la protección de los depositantes y el resguardo de la estabilidad financiera. Con la censura, Arregui no podrá ejercer un cargo público en los próximos 2 años. La superintendencia quedará a cargo de un encargado. La Corte Nacional entrega terna para elegir a un nuevo titular de la Judicatura. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, acudió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para presentar la terna para la Judicatura. Estos son los candidatos: Darío Alberto Ordóñez Aray, abogado con 26 años de experiencia, sobre todo en las áreas constitucional y en lo contencioso administrativo del derecho. Mónica Paola Jarrín Aldaz, abogada especializada en las materias civil, mercantil, inquilinato, propiedad intelectual y acciones constitucionales. Gonzalo Andrés Valencia Arévalo, abogado especializado en Derecho Laboral, Seguridad Social, Constitucional, Procesal Civil, entre otros. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá organizar un proceso de oposición entre los tres para determinar quién es el nuevo vocal. El escogido reemplazará a María del Carmen Maldonado, quien renunció a inicios de febrero a la presidencia de la Judicatura. Momentáneamente, Fausto Murillo está presidiendo el Consejo de la Judicatura. Prefectura declara en emergencia a Pichincha debido a las lluvias. Las vías están cerradas. La Prefectura de Pichincha declaró en emergencia vial a la provincia para enfrentar el duro invierno. Así lo informó la prefecta Paola Pavón. Mencionó que se afrontan fuertes lluvias y esto ha originado dificultades en varios cantones de la provincia. Además, explicó que la declaratoria de emergencia permitirá contar con recursos y contratar maquinaria para realizar labores de limpieza en las vías. Señaló que los daños severos se registran en 2 vías más complicadas, la Loa Unión del Toachi y la Caracalí Río Blanco. Durante el fin de semana hubo en la vía Loa Unión del Toachi unos 40 deslizamientos, mientras que en la Caracalí Río Blanco existieron 70 derrumbes. Sobre la suspensión del paso por la vía Aloa Unión del Toachi, Pavón dijo entender el malestar de los conductores, pero es necesaria para salvaguardar la seguridad de los usuarios de la carretera y para continuar con los trabajos de remoción de escombros en las alcantarillas. Además, Pavón sostuvo que harán todo lo posible para que en el feriado de carnaval las vías se mantengan habilitadas. Sin embargo, todo dependerá de la intensidad de las lluvias en ese sector. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar el día de hoy de la importancia de la jerarquía de leyes en nuestro país. Nuestro país es un país de derecho donde debemos cumplir un marco regulatorio que va desde la Constitución. Nosotros como ciudadanos debemos saber que tenemos un marco regulatorio que cumple una supremacía de leyes. Esta supremacía va de mayor a menor. Es muy importante que usted como ciudadano debe cumplir este marco regulatorio, conociendo la importancia de esta supremacía para que sepa lo que debe cumplir, sobre todo nuestros derechos y nuestras obligaciones. En la última reforma tributaria, esta supremacía tiene una gran importancia que se encuentra plasmado en nuestro Código Tributario, generándose un capítulo que se llama la importancia y el cumplimiento de lo que es la seguridad jurídica, introduciéndose un capítulo que se llama la seguridad jurídica para el ciudadano.
introduciéndose un artículo que es el artículo 30.2, cumplir la supremacía de las leyes. En la Constitución existe un artículo que es el 425 de la Constitución, donde nos recuerda que la ley principal es la Constitución. Nuestro país ha firmado convenios internacionales. Dentro de estos convenios internacionales se encuentran los convenios para evitar la doble tributación. Voy a referirme principalmente a estos convenios para evitar la doble tributación. Nuestro país realiza operaciones con muchísimos países y eso demuestra la importancia de que nuestro país se encuentra en las esferas internacionales. Y esto es positivo y esto es bueno, porque demuestra que el Ecuador es un país pequeñito, pero que es un país que se encuentra en el mapa internacional. Tenemos varios convenios para evitar la doble imposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si un impuesto ya es pagado en el Ecuador, no se puede pagar dos veces en otro país y debe considerarse como un crédito tributario. Estos convenios para evitar la doble tributación son convenios de gran importancia y que si el Ecuador los ha firmado se deben respetar sobremanera. Y es por eso que se encuentran ya perfeccionados y con una jerarquía de tal magnitud que se encuentran estipulados desde la Constitución. Y se ha querido recalcar la importancia, la seguridad jurídica con un nivel de esta categorización, con esta magnitud, recalcándose en esta última reforma tributaria en un capítulo que se llama seguridad jurídica. En la última reforma tributaria se ha dado incluso una, hablemos, yo diría, importancia magna a la reforma al artículo 48 de la ley, de nuestra ley tributaria, para que se aplique de manera automática el tema del uso de los convenios para evitar la doble tributación. Es decir, que los sujetos pasivos en el Ecuador apliquemos los convenios para evitar la doble tributación de una manera automática, sin tener que mirar límites impuestos por resoluciones, que lo estábamos haciendo a través de las resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas. Quiero que usted esté muy atento que existe una reforma fiscal al artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno, al artículo 13 de la Ley de Régimen Tributario Interno en el uso de convenios de doble tributación. Es decir, que usted tiene que aplicar de manera automática los convenios de doble tributación en su magnitud, en su jerarquía como tal. Lo que sí les recomiendo es que cuando usted utilice estos convenios de doble tributación, los lea, los analice en su forma, en su modelo, ya que el Ecuador ha firmado varios convenios para utilizarlos, para aplicarlos. Son de diferente forma, de diferentes modelos. Los tenemos por modelos de la OCDE, de la ONU, de la CAN y modelos propios, ¿no? Que se los ha firmado con mucha profundidad, pero que ahora pues se los aplica de manera automática y que existe pues una reforma muy importante, el artículo 48 de la ley, al artículo 13, sigue totalmente vigente el artículo 134 en el uso obviamente del certificado de residencia fiscal, pero pues que hoy el artículo 48 en el uso de que no existen pues estos límites de las 50 fracciones básicas desgravadas y pues que su uso es de una manera automática y que esto se aplica ya desde el mes de diciembre del año 2021 con esta reforma que se dio a nuestra ley tributaria a partir, pues usted sabe que se aplicó esta reforma por la Ley Orgánica de Sostenibilidad a partir de la COVID-19 y que tenemos que aplicar pues en forma inmediata por tratarse de retenciones en la fuente y que usted como sujeto pasivo tenemos que aplicar esta normativa al pie de la letra. Esta es la importancia de siempre estar actualizados
y que siempre a través de este prestigioso medio de comunicación que es Telesucesos y que nosotros lo hacemos extensivo en nuestro noticiero de Telesucesos y que se replica muchísimo a través de redes sociales, y que el uso de convenios de doble tributación es importante por la jerarquía de ley que tenemos y que está establecido en el artículo 425 de la Constitución, que se encuentra después de la Constitución, los convenios internacionales y la importancia que se ha dado en esta última reforma tributaria que tenemos que aplicar y que se encuentra en plena vigencia. Y nuestro país es un país de derecho y que tenemos que definitivamente todos los ciudadanos aplicar al pie de la letra que la norma tributaria es una norma de derecho público y que usted y yo siempre tenemos que estar actualizados, porque esa es nuestra obligación, conocer nuestros derechos, conocer nuestras responsabilidades y a la vez crear esta seguridad jurídica, y que así es este capítulo tan importante que se ha introducido dentro de nuestro código tributario y que a la vez tiene esta conexión directa para que se conozca este tema tan interesante, que a la vez tiene esta conexión con este tema tan interesante del uso de los convenios de doble tributación. Como siempre, para mí es un privilegio que Cristina Trujillo, su asesora tributaria, su contadora, su abogada tributarista, comparta con usted estos temas de actualidad y que me habían pedido que se hable sobre este capítulo que está dentro de nuestro código tributario sobre la seguridad jurídica, sobre el tema de la jerarquía de leyes, sobre el tema de los convenios de doble tributación, sobre la reforma del artículo 48 de la ley tributaria, sobre el tema del artículo 13 de pagos al exterior, y que ahí está implícito el tema del uso de los convenios de doble tributación, y que a la vez también está inmerso el tema de la jerarquía de leyes, y en la jerarquía de leyes está inmerso el tema de los convenios internacionales y el tema de los convenios internacionales, está inmerso el tema de los pagos al exterior, porque está evidentemente el tema dentro de los pagos al exterior, el uso de los convenios de doble tributación. Nos volvemos a ver la próxima semana en su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. A la voz del carnaval, la economía se levanta. Los feriados nacionales son aprovechados por diferentes actores para incentivar el consumo y así dinamizar la economía. Esto influye directamente en los hogares ecuatorianos, y quienes consumen servicios de entretenimiento encuentran la mejor oportunidad en el feriado para relajarse y pasar tiempo en familia y amigos. Existen diferentes estudios sobre el mercado laboral que afirman que un espacio para la distensión es importante para mejorar la productividad de los trabajadores. Y también están las familias que en el feriado aprovechan la oportunidad para trabajar y obtener mayores beneficios que en otras épocas del año. Negocios de comida, hospedaje y diversión se benefician de estas fechas. Y estamos a las puertas del segundo feriado de este 2022. Las autoridades de ciudades como Ambato y Guaranda han planificado un sinnúmero de actividades para atraer a turistas del país y el extranjero para disfrutar de las festividades. 2 años después, otra vez se vivirá con intensidad el carnaval en nuestro país. Esta fiesta ha sido esperada por muchos ecuatorianos, pero debemos tener en cuenta que aún no hemos superado la pandemia del todo. Según información proporcionada por Naciones Unidas, los casos de COVID-19 continúan bajando en América, pero las muertes lamentablemente han aumentado por 6ª semana consecutiva. Según la Organización Panamericana de la Salud, existe un relajamiento por parte de la población frente a la variante Omicron y no se usa la mascarilla en espacios interiores y no se toman suficientes precauciones para evitar los contagios. Sin desmerecer los esfuerzos realizados para superar esta crisis, debemos ser conscientes que el virus aún está afuera y en el mes de enero tuvimos los incidentes de contagios más altos
desde el inicio de la pandemia. Así que no podemos repetir los errores del mes de diciembre del 2021. Disfrutemos del feriado de nuestra familia, de nuestra gastronomía y de nuestro país, pero hagámoslo con responsabilidad. No nos relajemos frente al COVID-19. Y parafraseando aquella canción popular, a la voz del carnaval, la economía se levanta, descansemos y disfrutemos del feriado que se avecina y a la vez sigamos cuidándonos. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carden. La decisión del presidente Putin de reconocer a las denominadas repúblicas de Lugansk y de Donetsk el día 22 de febrero deberá ser recordada si no como el inicio de una guerra abierta en toda regla contra Ucrania, dentro de un cuidadosamente trazado proyecto imperial e imperialista, al menos se la debe ver como el final de un extraordinario periodo de 75 años de paz en el continente europeo, tras 1000 años de conflictos crecientes que culminaron en las 2 guerras mundiales del siglo XX, que por fortuna y sensatez no dieron paso a una tercera, donde dadas las capacidades destructivas que los arsenales nucleares de diversos países tenían, ponían en entredicho la supervivencia de la humanidad. Se atribuye a Albert Einstein haber respondido cuando le preguntaron cómo sería la Tercera Guerra Mundial, respondió que no lo sabía, pero que la cuarta sería con palos y piedras. Es a ese aterrador escenario al que la muy mal disfrazada invasión de Rusia a territorios ucranianos, reconocidos por la propia Rusia en acuerdos internacionales, está llevando al mundo en estos momentos. Este año 2022 se recuerda el 50º aniversario de la llamada crisis de los misiles, cuando en 1962 el mundo se puso a un tris de esa temible Tercera Guerra Mundial, entonces como ahora, por acciones irresponsables del liderazgo soviético en sus propósitos de expansión imperial. Al líder de aquella aventura, el intento de introducir misiles balísticos nucleares en Cuba, terminó costándole el puesto tras el humillante retiro de los mismos y el retorno de los cargueros rusos a la sombra de los cañones de la flota norteamericana. Sin embargo, el andamiaje de seguridad colectiva que surgió tras la Segunda Guerra Mundial resistió muy bien los embates de diversos conflictos menores y mayores, apelando a unos principios básicos de convivencia que se fueron estableciendo desde las recién creadas Naciones Unidas, cuya carta establece pautas de legalidad a las que todos los Estados miembros, incluso la Rusia del señor Putin, adhieren. Entre estas pautas, respetar las fronteras legalmente establecidas y la integridad territorial de los países es el principio esencial alrededor del cual se construye el concepto de la soberanía. Tan importante como esta es el reconocimiento universal de todos los tratados y acuerdos internacionales legalmente celebrados, al ser estos la columna vertebral de la legalidad internacional, base sobre la que se construye esa arquitectura de seguridad colectiva. La alternativa a este modelo es la ley de la selva, un escenario en que nada se reconoce sin el respaldo de la fuerza, ni las fronteras, ni la autoridad de un Estado. Un escenario, a fin de cuentas, en que la ley aplicada será la del más fuerte en un retorno a ese peligroso pasado de conquistas e imperialismo que, en buena medida, ha sido la historia del mundo. El afán y la búsqueda de alternativas nuevas, de razón y de sentido común en las relaciones internacionales ha sufrido un durísimo golpe con las repetidas acciones totalmente al margen de la legalidad y contrarias al orden internacional
emprendidas desde hace rato por Rusia en su vecindad y más allá. Desde la intervención en Georgia en 2008, donde ya probó los métodos y mecanismos para el desmantelamiento de un Estado, usando el mismo repulsivo argumento nacionalista y étnico que Hitler utilizara para destruir a la República de Checoslovaquia y devorarla, o para la anexión de Austria al Tercer Reich, con el respaldo, igual que el dictador alemán, de una superioridad militar decisiva respecto de sus víctimas. Hago este paralelo con Hitler, pues se están evidenciando varias similitudes inquietantes entre Putin y Hitler, ambos convencidos de su predestinación, ambos llenos de frustración y resentimiento, ambos nostálgicos de unos imperios derrumbados, de cuyas ruinas ellos quieren emerger como los mesías redentores de sus pueblos. Las similitudes se extienden también a los métodos y su justificación por los superiores fines a que apunta. Si por el camino quedan regados los cadáveres de quienes tuvieron la desgracia de volverse sus objetivos, pues qué mala suerte. Que sirva de advertencia a otros para que no se crucen en sus rutas. Si es necesario mentir y falsificar la historia, reescribirla y reinterpretarla, habrá que así hacerlo. Para eso está montado y preparado un aparato de propaganda bien financiado y aceitado, con sus respectivos Goebbels a cargo, convencidos de la máxima del marketing político: repetir 1000 veces una mentira para volverla verdad. De ahí la importancia de conocer la historia. La mentira y la mala fe se repiten una y otra vez, y hay que saber reconocerlas para poder denunciarlas. Ese deber que tantas veces por comodidad o indolencia soslayamos y nos hacemos en cierta forma cómplices. El relato montado por Rusia puede resultar útil al interior del país, que, como la Alemania nazi, es un estado policial, brutalmente represivo, dominado por el terror, ancestral en el caso ruso, de una policía secreta cuyas prácticas mantienen una línea continua desde la Ojrana, la temible policía secreta zarista, transformada en la checa por Félix Dzerzhinsky, a cuyos agentes exigía mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes, lema patéticamente plagiado por algunos revolucionarios que entendieron mal y lo aplicaron peor, quedándose tan solo con lo de las manos ardientes. A esta la sucede la NKVD, contemporánea de la Gestapo alemana, para dar paso después a la KGB, donde el presidente Putin da sus primeros pasos como espía en la ocupada Alemania Oriental, donde le tocará presenciar de primera mano, con ese sentido de tragedia y amargura que hasta hoy lo acompaña, el colapso del Imperio Soviético en sus estados satélites de Europa Oriental y luego en la propia Unión Soviética, que se disuelve en 1992. La recuperación de ese pasado imperial, de esa condición de potencia mundial temida y respetada, es el motor vital de Putin, como lo fue el de Hitler en su momento. El mito nazi de la puñalada por la espalda resuena en las palabras amargas de Putin de un supuesto robo a Rusia y de la traición de la Unión Europea al aceptar como miembros a los países satélites de Europa Oriental. Seguramente a Putin se le hace difícil preguntarse por qué sería que el primer objetivo de esos países fue cobijarse bajo el paraguas de la Unión Europea y de la OTAN. Supongo que no les quedaría muy buen sabor de los casi 50 años de ocupación soviética, ni de las periódicas giras de los tanques rusos por Hungría, Alemania Oriental, Checoslovaquia o Polonia. Parecería que en Ucrania Putin empieza a superar esa nostalgia. Muchas gracias. Editorial.
La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar su cuenta. Artículo del doctor Camilo Morán Rivas. El día lunes 21 de febrero falleció en el Hospital del Guasmo Jorge Glas Viejó, padre del ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra preso por corrupción. Murió en soledad absoluta, con pocas lágrimas de dolor a su alrededor, con la indiferencia de su propia familia y hecho un verdadero guiñapo humano. Este sujeto, Glas Viejó, violó a una niña desde que esa criatura tenía 10 años de edad y la sacaba con engaños desde la escuela particular de la que era propietario para saciar sus primitivos instintos. Aprovechaba este individuo que la humilde madre de la criatura trabajaba de conserje en dicha escuela. La criatura, que era violada regularmente por este degenerado al cumplir 12 años en sus primeras ovulaciones y menstruaciones, quedó embarazada de este individuo y solo ahí pudo ser juzgado por su aberración perversa. Huyó cobardemente, pero en el 2014 fue apresado en Paraguay por la Interpol, condenado a 20 años de prisión, y desde ahí se encontraba cumpliendo su pena en una cárcel, desde donde fue enviado al Hospital del Guasmo, donde lo sorprendió la muerte en medio del abandono y soledad absoluta, como corresponde a sujetos de esta catadura moral. Llama poderosamente la atención las características de esta familia. Padre violador, hijo, el ex vicepresidente, preso por corrupción con 2 sentencias y en espera de la tercera por peculado en el caso Zingue. El tío Rivera, que falleció recientemente, estuvo preso también por corrupción. El primo Iván Espinel, preso también, condenado por enriquecimiento ilícito. Los otros primos Alvarado Espinel, huyendo y enjuiciados por corrupción y peculado. ¿Acaso existirá algún gen ligado al comportamiento delincuencial? En todo caso, una vez más la historia se ha encargado de poner en su lugar a este degenerado sujeto y el axioma de la vida se cumple. Que pongan las barbas en remojo quienes creen que sus acciones irregulares, abusivas y trogloditas van a quedar impunes. Están equivocados, pagarán sus cuentas. Artículo del doctor Camilo Morán Rivas. El asalto por Hernán Pérez Luz, El Universo. Andan desesperados por tener un contralor general como el que tuvieron por más de una década. El que tuvieron era perfecto para ellos, hasta se jactaba de las coimas que recibía. Las recibía al contado y no por medio de transferencias a compañías en Panamá. Y ahora necesitan uno parecido para que tape toda la basura que escondieron y pare todas las auditorías y entierre todas las pruebas y se olvide de todo lo que pasó. Por eso andan diciendo que antes estaban mejor. Obvio que estaban mejor. Pero eso no es todo. Necesitan con urgencia remover a la doctora Diana Salazar de su cargo de fiscal general, tomarse la Corte Nacional, adueñarse de su sala de lo penal y llevarse el Consejo de la Judicatura. Es la forma más segura de que se anule la sentencia que condenó al ex dictador y que le impide volver. Necesitan jueces, timoratos y fiscales de bolsillo para anular esa sentencia, tal como lo logró Lula en Brasil. No se atreven a demandar su nulidad ante una corte internacional porque saben que fracasarían. Tienen que ser en Ecuador y pronto. Esperar hasta el 2025 es demasiado tiempo y riesgo. Necesitan también un procurador general, uno que no los demande en repetición por los perjuicios que ha sufrido el Ecuador por sus arbitrariedades, abusos y robos. Pero aún hay más. Están con un hambre atroz porque no se les ha repartido las empresas públicas, los contratos petroleros, el seguro social, los hospitales, las aceras y bordillos, los ministerios, los juzgados. Nada de nada. Además, están hastiados de Villavicencio. Este señor no para de hablar de corrupción y ya es hora de que se calle.
Los hombres necesitan terminar sus vidas en paz, sin el temor de que un día se les pida cuenta. Esos allanamientos en San Borondón y en Cumbayá tienen que parar. Igual de nerviosos están los narcotraficantes. Ellos también añoran el pasado. Durante más de una década los dueños del país miraban a otro lado cobardemente, mientras ellos se instalaban en el país, crecían económicamente y penetraban en el andamiaje estatal. Eran años en que ni en Manabí ni en Santa Elena habían radares, a los gringos los habían echado de manta y hasta se legalizó el consumo de drogas. Pero hoy las cosas andan mal. Necesitan que las incautaciones de drogas sean más discretas en número y cantidad, como solía suceder antes para hacer el show. No como ahora. Añoran los años en que la justicia estaba a su servicio. Las sentencias se dictaban desde un cortijo o se entregaban en un pendrive a los jueces para que las firmen. En su momento de gloria, el dueño del país hasta chupaba con los magistrados de la Corte Suprema. Por eso es por lo que necesitan asaltar al Consejo de Participación, para de allí asaltar al Estado. El pacto de mayo del 2021 no terminó en realidad. Hay nuevos socios, es verdad, pero el objetivo sigue siendo el mismo: anular las sentencias contra el exdictador y su camarilla. Por eso es por lo que quieren comérselo al que los dejó plantados en la puerta del horno. Es un estorbo, ya sea por vanidad o por dinero, por impunidad o por interés. Lo cierto es que necesitan a gritos tomarse los órganos de control y deshacerse del presidente de la República, violentando la Constitución. Ya lo han hecho antes, por supuesto, el país les vale un coimo y encima hablan de institucionalidad. Hernán Pérez Luz, El Universo. Pero, ¿quién es en realidad Jaime Nebot? José Hernández, 4 Pelagatos. ¿Es el ocaso de su vida política? Si lo fuera, Jaime Nebot parece aplicarse con esmero a asumir plenamente su significado, porque su partido está escribiendo uno de sus peores capítulos. El Partido Social Cristiano que la gente ve en la Asamblea lacera esa biografía, esas páginas que Nebot ha labrado con ahínco y ha incluido en libros que pretenden mitificarlo. Convertirlo en el creador de un modelo que los suyos quisieron tallar en piedra y que él quiso exportar al resto del país, el modelo exitoso, como le llamó. Una alegoría retórica que cree significar algo que no se expresa. Nebot pensó el modelo exitoso como un paradigma. Lo paseó por el país, lo mercadeó, lo quiso convertir en referente nacional y único de buena gestión, pero apenas formulado, el modelo parecía obedecer a la ley del efecto invertido. Su deseo de verlo extenderse como mancha de aceite por el país fracasó. El país no conoce plenamente a Nebot, y aquello que sabe de él no le inspiró para llevarlo a Carondelet. ¿Quién es en realidad Nebot? ¿El político que pregona las bondades del sistema capitalista y las virtudes de la democracia? ¿O el político que se alía con el correísmo, que por su lado practicó el estatismo y violentó las libertades públicas en el país? ¿El político que movilizó a los guayaquileños contra el poder absorbente del caudillo autoritario? ¿O el político que rompió con Guillermo Lasso junto antes de llegar a Carondelet porque el nuevo presidente renunció a la alianza contra natura contraída con ese caudillo autoritario? ¿Quién es en realidad Jaime Nebot? Él dijo, para justificar esta alianza, que fue Lasso quien la propuso. ¿Y bien? ¿Acaso él debía seguirlo? ¿No es como dice un político de principios? ¿No había pasado años combatiendo, al menos así se creyó, al representante en Ecuador del socialismo del siglo XXI? ¿No lo comparó con Chávez y lo trató como un fan de los Castro? ¿Cuál de los dos es en realidad Nebot? ¿El amigo del presidente conservador y defensor convencido del capitalismo y las libertades? ¿O el socio político del defensor del castrismo y aprendiz obstinado de dictador? ¿Quién es en realidad Nebot? ¿El político sagaz del cual hablan sus seguidores o el oportunista que ventila intereses personales sirviéndose de su partido? ¿Qué película vio Nebot que no vieron los demócratas del país
en la cual se pruebe que Lasso y no Correa es un peligro para el sistema y las libertades? ¿O no defiende este sistema? ¿Qué podía justificar la alianza con Correa, cuyas acciones en detrimento del país Nebot denunció en forma reiterada? ¿O aupados por su convicción tosuda de defender esa alianza, habría que colegir que Correa versión 2021 era radicalmente al Correa versión 2007-2017? Y si Correa 2021 seguía siendo el mismo, como lo dijo durante la campaña, ¿qué explica la alianza que opera en este momento entre el Partido Social Cristiano y el correísmo en la Asamblea? ¿Quién es en realidad Nebot? ¿Por qué cuando el país padece el embate de algunas plagas, la pandemia, la crisis económica, el desempleo, el incremento de la pobreza, la desnutrición crónica infantil, la inseguridad, él se alía con Correa y los alfiles de Leonidas Issa para atentar contra la frágil institucionalidad del país? ¿Qué lo ata a aquellos que militan abiertamente y no lo ocultan contra el sistema democrático? ¿Terminarán teniendo la razón aquellos que siempre han dicho que el destino del país dejó de importarle a Nebot desde que perdió en 1996 con Abdalá Bucarán y que por eso se refugió en Guayaquil? ¿Quién es en realidad Nebot? ¿Por qué quiere cooptar los organismos de control con aquellos que asaltaron el erario y buscan a todo precio impunidad? Se entiende que los correístas quieran tumbar a la fiscal general que instruye los expedientes de sus raterías y poner a un contralor ciego. Al fin y al cabo, Carlos Polit y Galo Chiriboga son sus arquetipos. ¿Terminará Nebot dando la razón a aquellos que dicen que hay carpetas de su secretario en la fiscalía que no lo dejan dormir? ¿Quién es en realidad Nebot? ¿Por qué resucitó de entre los muertos políticos al impresentable Luis Almeida? ¿Por qué ha llevado su partido a ser causa común con otros impresentables recientes de la política como Correa, Ronnie Aliaga, Ricardo Vanegas, Mario Ruiz? ¿Por qué, en vez de ocuparse de las urgencias del país, arma con ellos operativos golpistas sin parar? Hoy no se sabe quién es Nebot, pero quien quiera que sea, produce la sensación política de estar enterrándose vivo. Y si no le importa, su ocaso político puede ser tan sombrío como el espectáculo que da hoy su partido, que como cada cual sabe, no mueve un dedo sin su autorización. José Hernández, 4 Pelagatos. Lo sucio en política es global. Artículo de Mario Ponce Lavalle, publicado en La Nación. El sentir generalizado en cualquier parte del mundo es que hacer política es como vivir dentro de un campo minado. Pocas veces puedes contar con respaldos fidedignos y de noble sentir cuando de escalar posiciones políticas se trata. Generalmente, el mazazo artero proviene de algún amiguito que pocos días antes echaba loas al viento por ti. En política tienes que dormir con un ojo abierto. Dentro de la política ecuatoriana hay varios ejemplos célebres de lo dicho. La elección de Otto Arosemena Gómez por la constituyente de 1966 es uno de ellos. El tristemente célebre clavijazo en el Congreso de 1979 y la reciente serruchada del andamio a César Ron, por desgracia para el país, para presidir la Asamblea Nacional son otros. Pero hoy no vamos a hablar de política ecuatoriana. Vamos a tomarnos un respiro para referirnos a la política española, que siempre es un referente que muchos seguimos con especial atención. El sector de la derecha política en España está representado hoy por el Partido Popular 25% y por Vox 15%. Los dos en clara subida, aunque Vox lo logra en mayor proporción. El PP está liderado por Pablo Casado, un joven político de 41 años surgido de la línea del expresidente Aznar. Sin embargo, el quehacer político más relevante del PP en estos días no proviene de sus acciones o liderazgo
como cabeza de la oposición al torpe gobierno de Pedro Sánchez. El ruido y los más claros e importantes logros políticos, así como las más importantes directrices filosóficas partidistas, salen hoy de la personalidad de dos importantes mujeres, bellas, jóvenes y carismáticas las dos, que son Isabel Díaz Ayuso, actual y muy exitosa presidente de la Comunidad de Madrid, y de Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, una política, periodista, historiadora, graduada en Oxford y además 14ª marquesa de Casafuerte. Esta situación ha originado en Pablito Casado un sentimiento de celos irreprimibles. Habiendo cometido el burdo error de cesar a Cayetana como portavoz del partido, solamente porque ella llama al pan pan y al vino vino, sin tapujos y con brillantes conceptos y profundidad indiscutible de argumentos. Y hace un par de días, Pablito Casado comete el mayor e innoble error de su carrera, al haber acusado, sin fundamento, a Isabel, la mayor y mejor ejecutora del éxito administrativo a nombre del PP en la Comunidad de Madrid, siendo tajantemente desmentido con argumentos y documentos irrebatibles. Tal acción ha evidenciado a Pablito como un líder innoble y prejuicioso, razón por la cual Cayetana, en valiente y terminante argumentación, no solo ha respaldado a Isabel, sino que ha pedido la dimisión de Casado, lo cual parece ser irreversible y de pronta concreción. Sume usted a este espinoso escenario la ilusa pretensión de gobernar en solitario en la Comunidad de Castilla-La Mancha, cuyas elecciones fueron la semana pasada, habiendo logrado un opaco triunfo como primera minoría en descenso, mientras Vox subió de 1 a 12 representantes en esa comunidad, y con los cuales podría lograr un gobierno de mayoría. Todo esto indica que estos señoritos han perdido el rumbo y el cambio de dirección. Es una necesidad a todas luces. El futuro próximo de la derecha española pivotará sin la menor duda desde la acción que impriman estas dos importantes mujeres, más un razonable entendimiento con Santiago Abascal, valiente y preclaro líder de Vox, al que los zurdos del PSOE, aliados a separatistas y herederos de la ETA, no tienen otro argumento que calificarlo como ultraderecha, cuando la verdad es que ningún partido político de España defiende tan clara y valientemente la Constitución como lo hace públicamente Vox. Así nomás está la política en la madre patria, camino a entronizar a la Margaret Thatcher española, que sin duda es y debe ser Isabel Díaz Ayuso, quien, producto de la reacción generalizada en su favor ante el ataque artero y lleno de celos de Pablo Casado, ha dejado a este a nivel de Pablito, solamente Pablito. Artículo de Mario Ponce Lavalle, publicado en La Nación. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Estamos ya por concluir esta semana y se acerca un nuevo fin de semana, un feriado largo, en donde tendremos la oportunidad de salir, de conocer los distintos sitios de nuestro país, y para aquellos que vivimos en Quito, pues que sea una oportunidad brillante para ir y conocer los espacios que nos brinda el centro histórico y la ciudad en general. Hoy día les voy a hablar sobre la doble moral en la Asamblea Nacional. Es preocupante como quienes ejercen las funciones de asambleístas se han dedicado a permanentemente dar muestras de que no son consistentes entre lo que dicen, piensan y hacen. Tenemos una serie de asambleístas que durante este tiempo han impulsado, por ejemplo, los procesos de amnistía a quienes estuvieron involucrados en los hechos del paro de octubre del 2019.
Y resulta que varios de ellos, aquellos que son los adalides del perdón y el olvido de los delitos, argumentando que son infracciones de carácter político, que respondió a un proceso de resistencia a las medidas económicas tomadas por el expresidente Lenín Moreno, ahora se encuentran involucrados en potenciales delitos dentro de la minería ilegal. Se encuentran involucrados en un escándalo que hace que su discurso se caiga por sí mismo, caiga por su propio peso. Y me refiero al discurso aquel de la Pachamama, de la defensa de la naturaleza, de la defensa de la tierra. Asambleístas como Mario Ruiz, por ejemplo, han estado permanentemente preocupados de poner en el debate público la defensa de la naturaleza, de los derechos fundamentales, de los derechos de los ciudadanos, y por el contrario, han estado involucrados en los temas que más pueden contaminar un espacio si es que no se lo hace con responsabilidad, como es el asunto de la minería. Ya lo está viviendo la ciudad de Zaruma, ya lo ha vivido la parte de la provincia de Imbabura. Esos dos espacios son una muestra clara de que la minería mal llevada puede traer una tragedia con sí misma. Así es que, señores asambleístas, antes de pedir amnistías por supuestos derechos políticos y porque supuestamente estaban defendiendo la naturaleza, hagan un esfuerzo porque ustedes mismos no incurran en infracciones que atentan contra la madre tierra. Vamos a ver cómo concluye este tema. Seguramente dirán que no hay pruebas, seguramente dirán que hay que demostrar lo que se está diciendo, y a la larga esas pruebas caen por su propio peso. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto es El Blog de la Noticia. Nos vemos mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.